Buenas noches para todos nuestros seguidores. Somos Ventana Sanmartiniana, un programa producido por la Universidad de San Martín de Porres. Un año ya cumpliendo con esta función, con esta labor de llevarles información, temas de debate, de análisis y que son definitivamente los temas que marcarán la agenda en nuestro país. Hoy trataremos propuestas educativas para el próximo gobierno y para ello hemos invitado al doctor Gonzalo Galdos, con quien vamos a estar conversando el tema. Les invitamos a que ustedes compartan la transmisión y recuerden que estamos en nuestras dos plataformas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres y en nuestro canal de YouTube. Soy Eric Lazarte y estoy al lado de Lorena Nova en la conducción. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, bienvenida a una nueva semana. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros seguidores, los que nos están acompañando a través de las redes de nuestra universidad y también un afectuoso saludo a los que hoy nos acompañan, primero como expositor el doctor Gonzalo Galdos y nuestros panelistas, expertos en el tema de educación, especialistas en el tema de educación y también tenemos la compañía de un coordinador de nuestra escuela profesional, de computación y sistemas y de un estudiante de derecho también de la Universidad San Martín de Porres, filial sur. Entonces, no deje de compartir esta transmisión porque es importante que llegue cada vez a mayor número de sectores y de la población, sobre todo para conocer cuáles son las propuestas que se deben alcanzar para el próximo gobierno. Este 28 de julio asume un nuevo mandatario la presidencia de la República rumbo al bicentenario y qué medidas se debe tomar, qué propuestas se deben alcanzar para la educación en nuestro país. Entonces, vamos a iniciar con nuestro webinar, propuestas educativas para el próximo gobierno, y vamos a dar pase al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la filial sur. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y buenas noches a tan selecto grupo que hoy nos acompaña para analizar un tema que creo que es vital dentro de cualquier sociedad. La presencia de Gonzalo para mí es bastante significativa, no solo por ser un arequipeño, sino por estar muy comprometido con lo que es la educación y haber dedicado su vida realmente a aportar en lo que podría ser una educación de calidad para el Perú. Y por eso, Gonzalo, realmente nuevamente mi agradecimiento por tu presencia. Bien, creo que la historia de la humanidad ha pasado por diversas etapas que han significado cambios radicales en toda su historia, desde la aparición del fuego, la aparición del metal, la aparición del motor, en fin, tantas cosas que remecieron las estructuras de la sociedad y obligaron a dar cambios radicales. Nosotros sabemos que perfectamente la educación en este último tiempo, en menos de 20 años, ha tenido dos hechos ante los cuales ha tenido que responder, ¿no? Primero, al inicio de este ciclo, la llegada de Internet, la computadora, la globalización, que creo que llevaron a que paradigmas que durante mucho tiempo permanecieron incólumes fueran removidos, ¿no? Y nos llevaran a una nueva sociedad. Y ahí, como docentes, tuvimos que aprender de que dejábamos de ser el eje central de la educación, que dejábamos de enseñar conocimientos, que empezábamos a dar competencias, que empezábamos a hablar de la asociatividad, de la utilización de tecnologías de información, del uso de Internet, y de que el conocimiento se iba haciendo demasiado rápido, se iba haciendo obsoleto. Creo que en ese lapso estábamos, y la educación siempre ha permanecido un poco rezagada en el desarrollo de la sociedad. Y sabemos que perfectamente que la educación debe responder necesariamente a la sociedad en la cual está inmersa, y teníamos un mundo diferente, ¿no? El mundo que estamos viviendo actualmente. Y prueba de ello es de que si tuvimos en la antigüedad educaciones como la ateniense, como la espartana, respondían realmente al modelo de sociedad que se estaba llevando. Pero en menos de 20 años tuvimos un cataclismo que cambió no solo las estructuras de la sociedad, ¿no? Sino que prácticamente ha puesto en tela de juicio muchas de las estructuras que durante mucho tiempo las considerábamos como valederas. Y de la noche a la mañana apareció la pandemia, y la pandemia no vino a visitarnos, sino vino a quedarse.
y a establecer las bases de una nueva sociedad. A mí me pasó algo muy especial, ¿no? Que iniciaba clase en la universidad y estaba a 20 días y me quedé como a miles de kilómetros del Perú. Pero quizás una de las ventajas que para nosotros significó mucho fue que teníamos un equipo de docentes que estaban preparados definitivamente para hacer esto. Y tuvimos que desde hacer el examen de ingreso hasta que esperáramos y empezar a trabajar con los alumnos, por lo menos evitar ese shock que había significado la pandemia, hasta que SUNEDU diera realmente los dispositivos sobre los cuales iba a dar la educación universitaria. Pero definitivamente creo que para mí es la experiencia, igual que para los docentes de la Universidad San Martín, fue una experiencia en la cual de alguna manera estábamos preparados, pero definitivamente en este lapso de tiempo yo creo que hemos aprendido mucho más de lo que sabíamos y definitivamente sin haber sustituido la educación presencial, estamos realmente dando una educación que está tratando de cumplir con los requisitos más importantes que puede tener realmente una educación universitaria. Pero ¿qué ha pasado realmente a nivel inicial, a nivel primaria, a nivel básico, secundario? Yo creo que ahí sí el golpe ha sido bastante fuerte. Y lo peor que viene es lo que estamos viviendo ahora, porque yo quiero analizar más que el momento educativo, el momento que está viviendo nuestra sociedad. Dentro de una emergencia de la naturaleza que hemos vivido, vamos a enfrentarnos realmente a un nuevo estilo de gobierno, donde siempre durante mucho tiempo hemos escuchado el mensaje que la educación hay que priorizarla y hay que subir realmente los porcentajes del PBI respecto a la educación. La pregunta que yo me hago es realmente, ¿la educación será un problema económico? ¿O la educación será realmente una respuesta real y coherente a un nuevo mundo, al mundo que nos toca vivir? Y qué mejor realmente que Gonzalo Galdos, realmente una persona que ha trajinado mucho realmente en el campo educativo, desde rector de la UPC hasta haber trabajado en proyectos educativos que creo que son uno de los pocos proyectos que hay en el Perú y que se está llevando a cabo, para que nos vea qué es lo que debe considerar el próximo gobierno si es que realmente quiere llegar y priorizar la educación. La educación no es un problema legal, no es un problema económico, es problema para mí de una propuesta coherente al momento que estamos viviendo. Así que, Gonzalo, tú tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por las palabras de introducción al tema de hoy, propuestas educativas para el próximo gobierno. Y efectivamente vamos a presentar al doctor Gonzalo Galdos Jiménez, que es nuestro invitado para el día de hoy y al cual es un honor siempre compartir con él y recordarles a todos ustedes que el doctor Gonzalo Galdos Jiménez es fundador y vicepresidente de Futura Schools y además fue rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él tiene el tiempo de 30 minutos. Adelante, doctor Gonzalo. Muchas gracias a la Universidad San Martín por el honor y el privilegio de compartir una vez más este espacio de la Ventana Sanmartiniana. Gracias, Jaime, por tan gentiles y generosos elogios al trabajo que venimos realizando. En esta oportunidad sí me toca hacer un homenaje a todas las personas que han trabajado durante un año para lograr que este resumen apretado que voy a hacer sobre las propuestas educativas para el nuevo gobierno sea posible, ¿no? Porque este es un trabajo sindicalizado y tengo como director de IPAE, tengo la autorización para compartirlo con ustedes y probablemente van a ser uno de los primeros auditorios con los cuales estamos compartiendo esto que solamente había sido compartido con las fuerzas políticas y con todos los candidatos con el objeto de que se socializara estas propuestas que han sido elaboradas por muchos especialistas de múltiples corrientes y tendencias, incluso exautoridades de la sociedad, sociedad civil y también exfuncionarios públicos. Entonces, IPAE esto lo hace como parte de su labor como institución sin fines de lucro para reflexionar y hacer propuestas, ¿no?
Y es un mecanismo participativo. Para que tengan ustedes una idea, hay 500 empresarios, ejecutivos, autoridades, expertos y jóvenes líderes, incluyendo personas, profesores, etcétera, que han trabajado en estas propuestas en diversos campos, ¿no? Y esto se hace con el objeto de que, porque IPAE tiene esa capacidad en su misión de convocar a diversas bancadas, corrientes, tendencias, con el objeto de promover el desarrollo del Perú y por esa pasión que tiene con temas trascendentes y motivados con valores de integridad, innovación y ahora estar muy al tanto con las corrientes de tecnología, ¿no? Entonces es una fuerza importante y muy representativa. Probablemente ustedes conocen el trabajo en los CADES empresariales, pero IPAE también tiene CADES ejecutivos y también ahora lo que voy a mostrarles es parte de lo que se llama las rutas y Perú en educación, ¿no? Son hojas de ruta trazadas sectorialmente y que pues son una contribución para que el nuevo gobierno tenga una idea muy clara de la parte de las prioridades, donde se junta lo importante y lo urgente, ¿no? Entonces, ahora, en esta media hora, vamos a conversar sobre estas rutas que se generaron por consenso, los consensos a los que se llegaron, cuáles son las propuestas concretas y los indicadores que nos llevaron a esas propuestas y que van a ser utilizados también para medir el avance, ¿no? Entonces, hablemos primero de los consensos. Después de un trabajo de un año, los consensos a los que se llegaron fundamentalmente son 9. Primero, la defensa de un marco institucional sólido. Todo es en educación, ¿no? La defensa de un marco institucional sólido. Sin institucionalidad no puede haber una educación sostenible. Y el estudiante tiene que recuperar el lugar que le corresponde en el sistema educativo, tiene que ser el núcleo del sistema educativo. El aseguramiento del derecho a la educación de todos, es un derecho constitucional, pero también al mismo tiempo propiciar que sean diversos los modelos de gestión. No se puede pensar en un solo modelo para atender todas las necesidades de los niños y de los jóvenes y en general de todas las personas que deseen continuar la educación por el resto de su vida. Poner el foco en la primera infancia, defender el currículum nacional de educación básica, porque ya creemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante y sostenido en esa línea y no se trata de estar cambiando el currículum cada vez que hay un nuevo gobierno. Apostar por la meritocracia en la docencia, la autonomía de las instituciones educativas como un tema central, sobre todo la de educación básica, la independencia y el fortalecimiento de SUNEDU, que es central, que no es lo mismo que avalar su burocratización. Una cosa es los principios de independencia y fortalecimiento, que son centrales. Promover alianzas y esfuerzos multisectoriales, que es la única manera que nos van a sacar adelante en este proceso de los retos educativos. Y finalmente, algo más de corto plazo, que es el retorno seguro a las clases presenciales, que es central, pero tiene una serie de aristas y tiene una serie de condicionantes. Muy bien, voy a entrar en mayor detalle en el tema de los consensos, que ya les he indicado, pero sí algunas precisiones con relación a los consensos, ¿no? Que en el marco de la parte de la solidez institucional que se requiere, hay que garantizar la continuidad de las políticas públicas y basadas en evidencia. No se pueden desarrollar políticas públicas en forma empírica o por proyectos políticos. Tiene que haber evidencia, datos que sustenten estas decisiones y que promuevan cambios que generen resultados concretos, tangibles, y no solamente una colección de buenos deseos. Y esto creo que ya tenemos un lineamiento con el Proyecto Educativo Nacional. El PEN nos da un marco de desarrollo al 2036, entonces no hay que reinventar y la verdad que cuesta mucho trabajo entender por qué el PEN ha sido subestimado o está ocupando un lugar con un perfil tan bajo en estos momentos, ¿no? Después de que es un trabajo sistemático e importante. ¿Y por qué decimos que se necesita un marco institucional sólido? Porque hemos tenido 71 ministros de educación en los últimos años, los últimos 86 años, con un promedio de vida política de 424 días. ¿Qué podemos hacer por la educación si los ministros duran 424 días en promedio? Esa es la duración de un ministro. Solamente en este último gobierno hemos tenido 7 ministros
¿Cómo puede haber institucionalidad si no hay estabilidad? ¿Y cómo puede hablarse de que la educación es una prioridad si no se le da el lugar que corresponde dentro de la agenda política de un gobierno? ¿Ya? Entonces es un tema importante, pero son los datos que nos permiten generar este consenso. El segundo consenso es que dentro de los modelos diversos tiene que haber educación estatal claramente fuerte, sana, de calidad, y privada, y también algunos otros modelos híbridos, o modelos mixtos de colaboración entre lo estatal y lo no estatal, para que así garanticemos una posibilidad de elección y de libertad de elección de los padres de familia, y que la formación sea diversa y plural, y que no sea dogmática en ningún sentido, ¿no? Y todo esto está garantizado por la Constitución. En el Perú en este momento tenemos 8 millones de estudiantes de educación básica regular, 76% en la parte urbana, 24% en la zona rural, que son los que tienen menores condiciones y están en situación más precaria. 77% en colegios públicos, 77% en colegios públicos, 23% en privados. 2 millones de estudiantes en educación superior, 99% concentrados en la zona urbana y 1% en la zona rural, lo que les indica claramente un déficit de educación superior que hace que tengan que emigrar los jóvenes. 34% asiste a una institución pública y 66% en institución privada. ¿Okay? Entonces, también el trabajo de IPAE y del grupo de la comisión, el comité estratégico de educación y la comunidad de educación de IPAE trabajó mucho en la caracterización de los servicios educativos, tanto públicos como privados, para ver el nivel de complejidad, para ver el contexto socioeconómico, para ver la capacidad de servicio. Entonces, quiero decirles que todo esto ha sido tomado en cuenta a la hora que se ha hecho el diagnóstico y se han hecho las propuestas. Y las resultantes, pues, son algunas de las que voy a compartir en este momento con iniciativas concretas, ¿no? En el tercer consenso está el foco en la primera infancia, a través de políticas públicas multisectoriales, porque no es solamente un trabajo de educación, también hay un trabajo en la parte de nutrición. Hay una serie de elementos que convergen en el tema del foco en la primera infancia, que son centrales para garantizar una sociedad con una juventud sana y ávida de aprender. Y la importancia de la familia, el trabajo con la familia que garanticen el acceso a la educación inicial. Entonces, esto es un tema central que infortunadamente no ha ocupado el lugar que corresponde. En el Perú, para que tengan una idea, hay 3 millones de niños menores entre 0 y 5 años, 3 millones, 50% que están entre 0 y 3 años, y el otro 50% entre 4 y 5 años, 31% viven en condiciones de vulnerabilidad, 31% de pobreza y pobreza extrema, 52% de los menores de 12 años no han desarrollado una adecuada interacción con su madre, para que vean algunos de los déficits también de formación de casa, 53% de niños y niñas de 6 a 23 meses tienen anemia. 53% de niños y niñas entre 6 y 23 meses de edad tienen anemia. Y 50% de los niños entre 9 y 36 meses no han logrado una comunicación verbal adecuada. O sea, el déficit no es solamente un déficit de salud, sino es un déficit también de comunicación, que después termina teniendo un impacto dentro de la educación de los niños. ¿Ok? Y entonces acá vienen las propuestas. Estas son las propuestas para el nuevo gobierno por parte de la comunidad educativa de IPAE, que, como les digo, es un conjunto de especialistas que han trabajado más de un año. O hemos trabajado. Me toca el privilegio también de ser parte de esa comunidad. Entonces, primero, fortalecer las estrategias de atención de los pequeños, y las propuestas son impulsar con las familias la atención a través de las siguientes acciones: el programa aprovechar y seguir aprovechando y darle continuidad al programa de Aprendo en Casa, el acompañamiento, asistencia virtual o telefónica a familias con niños en riesgo de desarrollo, y promover la atención grupal a niños y familias. La propuesta 2 está relacionada a mejorar la calidad de servicios del programa de Cuna Más. No quiero ampliar esto, y la mayoría de ustedes conoce qué es el programa de Cuna Más, pero es una iniciativa sobre la que hay que construir y fortalecer. Lo único que hay que trabajar es la profesionalización de las cuidadoras,
También la tercera propuesta es la de promover la inversión privada en otros servicios de guardería. Hay un déficit de guarderías, sobre todo teniendo en cuenta que los padres de familia, ambos cabezas de familia están trabajando y necesitan un servicio de guardería eficiente que al mismo tiempo tenga que trabajar en lo que es estimulación temprana. Entonces, se necesita un modelo que tenga cierto nivel de subsidios y que no solamente se trabaje en base a oferta y demanda. Y para ello necesitamos que colaboren ahí la parte pública y la parte privada para dotar ese servicio eficiente a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con las prioridades en relación a primera infancia, sin entrar en los temas ya de nutrición que pertenecen al MINSA y pertenecen a MIDIS y otros ministerios y otros sectores. El cuarto consenso con relación al currículum nacional de educación básica, que ya tiene, y lo único que tiene un enfoque integral, hay que promover que haya un trabajo más de ejecución y de instauración del currículum más que un tema de perfeccionamiento de la redacción, para promover valores, para promover ciudadanía, ¿no? El currículum se aprobó en el 2016 y sin embargo los resultados en términos de aprendizajes a nivel de las pruebas el último año que se tomaron en el 2019 eran sumamente deficitarios. Y lo que preocupa más allá del tema de matemáticas, los temas de lectura. Entonces, tenemos que seguir evaluando esta currícula y siendo bastante exigentes en la ejecución y sobre todo en la capacitación con los profesores y en la exigencia para que la currícula sea aplicada en su integridad. El quinto consenso está relacionado con la meritocracia a nivel docente. Creo que ahí no hay discusión de que la única manera de mejorar el sistema educativo es que a su vez lo hagamos en una forma estrecha con los profesores, reivindicando la posición docente, dándole la capacitación que corresponde y con los profesores del perfil que se necesitan. Y eso no se puede lograr haciendo de lado el concepto de mérito profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista de diagnóstico? Que 513.000 docentes en educación básica regular y la edad promedio de estos 513.000 docentes es de 50 años. El salario es de 2.400 soles en promedio, equivalente a $760, por debajo de Chile y por debajo de Ecuador y Colombia, y es un tema que también tiene que ir mejorando progresivamente, ¿no? 6 de cada 10 docentes se formaron en institutos pedagógicos, 32.000 postularon para la carrera inicial docente en el 2018-2019, de los cuales 20.000 fueron los ingresantes, de los 32.000 que postularon, y solo 4.000 egresaron. 4.000 de 32.000 en el 2018 y 19. El 100% de los egresados no superó la subprueba de conocimientos pedagógicos de especialidad, la prueba única del 2019. 86% no superó la de razonamiento lógico y 41% no superó la de comprensión lectora. Entonces, esto les da una idea clara, apreciados amigos, de la importancia de mejorar la formación docente, ¿no? Y por si esto fuera poco como problema, tenemos un déficit de 25.000 docentes, como ustedes lo pueden ver acá en esta cifra, en la parte intercultural bilingüe, ¿no? Que no tenemos. Entonces, ¿y cuál es la preocupación ahora con un nuevo gobierno? Que haya un retroceso en lo que es la ley de reforma magisterial y se elimine el tema de la meritocracia, ¿no? Claramente ahí hay un tema importante que hay que estar muy, muy atentos. Muy bien. Después, seguimos. ¿Cuáles son, entonces, para la parte docente, las propuestas, ¿no? Impulsar el fortalecimiento de los institutos pedagógicos. Si no hay mejores centros de formación pedagógica, no vamos a tener mejores profesores. Entonces,
hay que darle un enfoque territorial, porque no solamente tenemos que formar profesores para las grandes ciudades del Perú, para la zona urbana, sino tenemos que formar buenos profesores en todo el territorio nacional. Y con ese enfoque territorial necesitamos un apoyo de los gobiernos regionales para que identifiquen y apoyen a un instituto pedagógico como referente regional. O sea, es indispensable tener un instituto pedagógico emblemático como parte del trabajo de los gobiernos regionales. Y con un nivel de autonomía en la parte no solamente de institutos, sino de escuelas pedagógicas que permitan algunas modificaciones de la normativa vigente para que los equipos directivos de estos institutos y estas escuelas puedan hacerse responsables de la toma de decisiones y la rendición de cuentas, que es la única manera de que puedan mejorar. Ya se necesita, como en cualquier proceso de gestión, un compromiso y una intervención directa de sus autoridades. La segunda propuesta está relacionada con captar los mejores estudiantes para convertirlos en futuros docentes. ¿Cómo reivindicamos la carrera docente? Pues fundamentalmente, entre otras cosas, las condiciones laborales y los salarios tienen que mejorar, pero también políticas públicas, porque hay muchísima vocación, ¿no? Iniciativas como algunas privadas convocan gente en condición de voluntarios y no es posible, y gente de muy buena formación, y sin embargo no hemos podido reivindicar la carrera docente, ¿no? Entonces, necesitamos programas de sensibilización en esa línea, tener programas de doble titulación en las universidades que permitan captar egresados o estudiantes que están siguiendo otra carrera, y permitir que las universidades puedan ofrecer nuevamente programas de complementación pedagógica con las mismas exigencias de las escuelas pedagógicas para poder tener titulados o certificados con competencias docentes que puedan ejercer como profesores en el sistema educativo. Otras medidas, otras iniciativas, otras propuestas están relacionadas con captar y preparar a los mejores formadores para docentes, es decir, captar no solamente buenos perfiles de docentes, sino también captar a buenos profesores para los institutos y las escuelas pedagógicas. Y esto se puede hacer trabajando directamente en el proceso de selección con los institutos, hacer programas de evaluación de formadores para asegurarse que tienen el nivel idóneo, algunos incentivos que tengan que ver también con los formadores a tiempo parcial, incentivar la propuesta de formadores que puedan ser especialistas en sus campos y que no necesariamente sean 100% dedicados a la formación en institutos, y que profesionales de diversas carreras también puedan ejercer el rol de formadores. Esto es fundamental. Y finalmente la propuesta número 4, que es promover la formación inicial docente que garantice competencias básicas. La única manera es establecer ciertos requisitos de ingreso, ¿no? Implementar algún proceso de diagnóstico inicial de los estudiantes, una línea base, que es lo que hemos venido reclamando durante mucho tiempo, y que los estudiantes adquieran práctica docente con un primer año de formación como centros de prácticas, ¿no? Previa selección. También eso es un tema central y ayudaría mucho a que la formación inicial docente garantice las competencias básicas que requieren nuestros estudiantes. Muy bien. En cuanto al sexto consenso, que tiene que ver con la autonomía de las instituciones educativas, esto tiene mucho que ver con el hecho de que puedan formarse clústeres de instituciones educativas que hoy en día están lideradas por directores que tienen que llenar montañas de reportes para las UGELs, para el ministerio, que puedan trabajar en colaboración entre instituciones que están dentro de la misma zona geográfica, para que puedan ayudarse con intercambio de buenas prácticas, para que puedan ayudarse con distribuyéndose el trabajo administrativo, etc. Eso podría liberar a las autoridades para trabajar en lo que tiene que ser, ¿no? Que es la supervisión de la experiencia de aprendizaje como la única manera de garantizar que se está evolucionando en la mejora de la calidad. Entonces, esto es fundamental, y esto es algo que también
a pesar de que ustedes podrían pensar que dar autonomía a las instituciones educativas podría generar caos, está demostrado que las instituciones educativas, por ejemplo, estatales, que tienen mejor nivel o prueba de suficiencia más alta en comprensión lectora en matemática, es porque los directores han mostrado una capacidad de gestión y un nivel de autonomía en sus decisiones que incluso los ha puesto en riesgo frente a las autoridades, pero han logrado resultados realmente extraordinarios, y no es un problema de recursos, ni es un tema de condición de pública o privada, tampoco hay. Los buenos colegios tienen buenos directores a su cargo, y los buenos directores tienen capacidad de gestión y tienen decisiones tomadas con cierto nivel de autonomía, que incluso a veces esto puede ponerlos en riesgo en cuanto a su función. El séptimo consenso está en que ya se ha hablado mucho y a veces incluso se utiliza como publicidad política el fortalecimiento y la independencia de la SUNEDU, como si todo el sistema educativo dependiera de mantener la independencia y el fortalecimiento de la SUNEDU. La comunidad educativa de IPAE considera que es fundamental mantener la independencia y el fortalecimiento de la SUNEDU, que no esté subordinada ni al Ministerio de Educación y no esté subordinada a ninguna corriente o política, ni de tendencia privada, ni de tendencia estatista. Pero sí tenemos que valorar y fortalecer las opciones de educación técnica y técnico-productiva. Es decir, así como se ha avanzado mucho en la educación universitaria gracias a la SUNEDU, se necesita ahora avanzar en educación técnica y técnica productiva. Esas son las prioridades sobre las que tenemos que trabajar. ¿Y por qué? Porque 3 de cada 10 jóvenes, en el caso del Perú, acceden a educación superior. Estando en edad de educación superior, solo 3 de cada 10 ingresan. Previo a la pandemia, en Colombia, esta cifra era de 51%, mientras que en nosotros es de 30%, en Colombia es 51%, en Chile 87%, y en la región el promedio es 47%. O sea, estamos incluso por debajo del promedio de la región. 66% de la matrícula de educación superior es universidades y 21% en institutos tecnológicos. Esto está totalmente trastocado, debería ser al revés, como en algunas sociedades que han logrado ordenar un poco su oferta y demanda de egresados de educación superior. Pero claramente hay una preferencia por las universidades, por pensar que la universidad te asegura un buen empleo, te asegura un buen salario, y sabemos exactamente que eso no es correcto, no es parte de la realidad que vivimos en el país, ¿no? 19% de la demanda de egresados en educación tecnológica y técnico-productiva, esa es la verdadera demanda de los egresados divididos, y solamente 7% de universitarios. Entonces, la demanda de egresados de educación tecnológica es más del doble, casi el triple de la demanda de universitarios. Sin embargo, la matrícula es al revés, ¿no? 80% de las empresas indican que faltan habilidades socioemocionales en su personal. Eso significa que la educación superior no está dotando a los jóvenes con habilidades socioemocionales como corresponde, y eso es un déficit que ya estamos empezando a perder competitividad como parte de ese problema. Y por si fuera poco, en términos de diagnósticos, 2 millones de jóvenes no estudian y no trabajan en este momento en el Perú, de acuerdo a los datos del primer trimestre del 2020, que probablemente a los datos de hoy haya aumentado esta cantidad de jóvenes. Y no podemos darnos el lujo de tener 2 millones de jóvenes en edad de educación superior que no estén estudiando ni trabajando, ¿no? Es realmente lamentable. Y vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿qué hacer con relación al aprendizaje de los jóvenes? La primera propuesta es ampliar, modernizar y flexibilizar la oferta de educación superior. Y esto significa varias medidas concretas, ¿no? Modificar la normativa para que los programas ya licenciados se puedan dictar en forma indistinta
presencial o semipresencial y no tener que pasar por procesos de licenciamiento independientes y tan largos como fue el proceso de licenciamiento de la presencial, ¿no? No tiene sentido que si se licenció algo presencial y la institución está licenciada, pase por este viacrucis de volver a tener que licenciar cada una de las modalidades en forma separada. No tiene sentido y eso solamente crea burocracia y está demorando el ajuste del sistema educativo en general, público y privado, a las condiciones que estamos viviendo hoy día con la pandemia. Luego, la simplificación de procesos de licenciamiento de carreras, de programas, etc. No es posible que la aprobación de un programa, de una carrera, demore tanto como demoró la aprobación del licenciamiento de la institución completa. O sea, esto no tiene ningún sentido. Y esto es solamente porque ya el crecimiento de la burocracia dentro de SUNEDU ha alcanzado ribetes gigantescos, ¿no? Después, lo que dijimos de la formación integral y bueno, algunos otros temas, ¿no? Aumentar el número de vacantes en las universidades, institutos y centros públicos. ¿Por qué? Porque en este momento, algunos de los ingresantes al sistema de educación estatal universitario, por ejemplo, son chicos que podrían pagar educación privada, pero por capacidad están eligiendo universidades públicas porque de pronto les gusta la ingeniería o les gusta la parte agraria o otras carreras que son ofrecidas por instituciones emblemáticas públicas y están quitándole un cupo a alguien que de pronto no puede pagar y que se va a quedar sin universidad si no ingresa a las universidades públicas. Por otro lado, se ha aumentado el presupuesto enormemente en las instituciones de educación superior públicas y no han aumentado las vacantes. Entonces es indispensable, es fundamental. Y también que puedan abrirse filiales, tanto filiales de instituciones emblemáticas y de alta calidad y de excelencia públicas como privadas, porque si no vamos a tener que no hay el aliciente de una competencia como corresponde en las regiones y por otro lado que en las regiones los chicos a veces se ven obligados a emigrar a Lima en búsqueda de mejores oportunidades o de opciones muy especializadas para el caso de su educación superior. Luego está el tema de la transitabilidad. Debe ser más fácil pasarte de un instituto, de un centro a un instituto, de un instituto a una universidad. Tiene que haber una secuencia y eso es un tema central para poder facilitar el estudio ahora y promover la creación de carreras modulares. La modularidad es indispensable en este momento porque hay muchos jóvenes que se han retirado de la universidad, desertado de los institutos, por tener que trabajar y ayudar a su familia en estos momentos de crisis económica y que no están estudiando. Si no encontramos la manera de que puedan conciliar el trabajo con el estudio, es probable que los perdamos para siempre del sistema educativo si no hacemos un esfuerzo de retención y eso pasa por modularidad, por flexibilidad, ¿no? Está demostrado que si no hay esa flexibilidad los vamos a perder. Y luego la famosa norma dentro de la ley universitaria de que las carreras tienen que hacerse en 5 años cronológicos y esto impide en este momento que haya un ciclo de verano en el cual los chicos recuperen créditos si desaprobaron durante el año algún curso o que adelanten créditos en un ciclo de verano. Esto es una práctica mundial. Lo del ciclo de verano no tiene ningún sentido que por razones que eran de otra naturaleza, que tenían que ver con la educación para gente que trabaja, para personas que trabajan, se haya limitado eso, ¿no? Es indispensable que se puedan poder impartir 3 periodos académicos en el año, ¿no? No podemos darnos el lujo de desperdiciar cronológicamente un periodo académico en el año calendario. Y ya para ir cerrando, en cuanto al aprendizaje de jóvenes, se necesita aumentar en esta situación económica grave todo lo que es sistema de becas y sistemas de financiamiento estudiantil para ayudarlos a llevar estudios superiores y para ayudarlos a completar sus estudios superiores, ¿no? La ley de Pronavec tiene que poder ayudar no solamente en carreras universitarias o en posgrado, tiene que ser capaz de ayudar también en ciclos modulares.
¿no? No solamente en bachillerato y en posgrado, como decía, también tiene que ayudar en otro tipo de estudios porque es fundamental el tema de la parte técnica y estudios que tengan que ver con la parte de formación profesional. El Fondo Estudia Joven y los préstamos estudiantiles de largo plazo y baja tasa son centrales también dentro de este esquema y estas iniciativas que estamos proponiendo. Luego, como ya habíamos hablado sobre la educación técnica y técnica productiva, un instituto de excelencia por cada región, promover redes de articulación entre institutos tecnológicos y centros. Estas redes son fundamentales también para poder hacer transitabilidad e impulsar la implementación de Educatec, que es este portal educativo para hacer educación continua, educación para toda la vida, porque sabemos hoy en día que no basta con la educación formal en el sistema educativo formal y estructurado, sino que necesitamos seguir capacitándonos el resto de nuestras vidas porque vamos a tener muchos cambios en el entorno laboral, en cuanto a la naturaleza de las actividades, las profesiones y las carreras, y los ajustes van a ser fundamentales. Y dentro de las estrategias para atender a los ninis que no estudian ni trabajan, programas que fomenten la inserción laboral en habilidades cognitivas, socioemocionales y técnicas, un poco para poder tener una entrada mucho más empática con estos niños y estos jóvenes. Y luego también abordarlo por el lado del emprendimiento, ¿no? Porque estos ninis probablemente están ayudando a sus padres en casa, están ayudando a la economía familiar, no necesariamente desde una labor remunerada, lo están haciendo desde una labor en casa y es importante que les ayudemos a que puedan hacerlo mejor y que descubran que también pueden promover un emprendimiento familiar o una microempresa o una empresa unifamiliar. Y ya cerrando, los consensos educativos, en lo que se relaciona al consenso número 8, tienen que ver con los temas de brechas digitales y tecnológicas, ¿no? Sin el apoyo del sector privado va a ser imposible que el sector público pueda cerrar esta brecha tecnológica y digital. Ya lo hemos visto, lo hemos vivido durante la cuarentena y lo estamos viviendo durante la pandemia, que no se puede cerrar la brecha de conectividad, no se puede cerrar la brecha de tener unas plataformas adecuadas en la escala que se requieren y ni siquiera generar la capacidad estatal necesaria para acoger nuevos alumnos que provienen del sistema privado. Entonces, ¿qué mejor favor se le podría hacer a la nación peruana que reconocer que tenemos que trabajar juntos, estatales, no estatales, públicos y privados, en una alianza decisiva, estratégica, central, para poder llevar la parte digital y tecnológica a los niveles que necesitamos para enfrentar un cierre de las brechas tan graves que tenemos con relación a otros países en materia de aprendizaje. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, 49% de educativas primarias no contaban con acceso a Internet en el 2019. 42% en las públicas y también un problema en las privadas, 73% de las privadas pequeñas. 75% de las instituciones de educación escolar secundaria no contaban con Internet en el 2019. 74% públicas, 78% privadas. 1 millón de tablets entregó el Minedu, que fue un esfuerzo muy grande e importante, sin embargo, sin conectividad no sirven de nada. En los hogares rurales, solamente 6% de los hogares rurales tienen conexión a Internet. Solo 6%. Y aunque pensáramos que en la parte urbana ya tenemos una mayor conexión, no es cierto. 63% de los hogares de Lima Metropolitana tienen acceso a Internet. Solo 63%. O sea, hay un 37% en Lima Metropolitana que no lo tiene, ¿no? Y 41%, que es mucho más bajo todavía, en el resto urbano que no es Lima Metropolitana. En 8% de los hogares rurales, solo 8%,
cuenta con una computadora. Y estamos hablando de Lima metropolitana. Y en el resto urbano también la situación es mucho más complicada. Entonces, estas son algunas cifras para decirles la enorme brecha que tenemos que cerrar en la parte tecnológica y digital, solamente para siquiera aspirar a tener simetría en el servicio no presencial, ¿no? Solo para tener simetría en la plataforma de servicio, ni siquiera estamos hablando en conjunto de la currícula, el modelo educativo, no. Y termino. Entonces, el último consenso es el retorno seguro a clases, pero eso significa fortalecer en una estrategia multicanal aprendo en casa y pasa por la vacunación prioritaria de los docentes. Esto es fundamental. Sin eso no va a ser un retorno seguro a clases como quisiéramos, ¿no? 3% de los estudiantes de educación básica interrumpió los estudios en el 2020, 20% cayó la matrícula de educación superior, 200.000 docentes en la zona rural recién han sido priorizados. Sin embargo, hay 420.000 que trabajan en la zona urbana que no están priorizados en este momento. 420.000 docentes, directivos y trabajadores del sistema educativo que no están priorizados en la vacunación. 90% de las instituciones educativas accedieron a Aprendo en Casa a través de diversos canales de transmisión durante el 2000. O sea, un 10% que nunca pudo acceder. Y decirles que la educación privada sí tiene una contribución enorme. 32% de los matriculados en educación inicial, primaria, secundaria, técnico y universitaria son estudiantes de educación privada. 228.000 docentes. Tenemos el 2% del PBI total, 13.000 millones en la contribución de la educación privada. Los impuestos en recaudación en privada son de 1.200 millones en el 2019, con lo cual se podían construir 19 colegios de alto rendimiento, 164 carreteras vecinales. Las instituciones educativas, además, es muy importante considerar el costo de la transferencia, que sería equivalente a 20.000 millones, un proceso de transferencia de lo privado a lo público, como alerta. Y estos son algunos de los datos, ¿no? La preocupación es iniciativas como la que el Congreso lanzó de intentar establecer medidas de control sobre lo privado, ¿no? Que en lugar de ayudar a fortalecer el sistema en un momento difícil y crítico, lo están haciendo más precario y han ocasionado que se cierren muchísimas instituciones privadas en esta etapa, ¿no? Y nada, eso es lo que quería cerrar con las recomendaciones. Continuidad de las autoridades en el sector educativo, énfasis en la primera infancia y en la educación inicial, continuidad de la carrera pública magisterial basada en meritocracia, asegurar la continuidad de la reforma de la educación superior, pero generando una oferta más flexible, alineada con el mercado laboral y las condiciones económicas de este momento, y asegurar iniciativas legislativas que partan de un mejor análisis, ¿no? Un mejor diagnóstico de la situación y midan el impacto y no solamente el efecto populista que pueden tener en la mente de las personas que no tienen mucho conocimiento sobre el sector, que es otra cosa central. Y eso es. Y les agradezco muchísimo por la paciencia y la tolerancia en estos minutos que me han escuchado. Quedo a su disposición. Gracias, doctor. Luego de haber escuchado la exposición del doctor Gonzalo Galdos, se considera entonces que hay mucho por hacer en el sector educación, sobre todo para poder cerrar esa brecha tecnológica. Vamos a pasar con nuestro panel y vamos a invitar en estos primeros 5 minutos a la magíster Isabel Guaigua Salas. Ella es investigadora de innovación educativa. Ella, de acuerdo a lo establecido en esta estructura de webinar, podrá hacer comentarios, alcanzar propuestas y, sobre todo, preguntas hacia el doctor Gonzalo Galdos. Magíster Isabel Guaigua, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches con todos ustedes y también saludamos a nuestra concurrencia virtual y agradecer una vez más al doctor Jaime Mujica
por tan importante evento, interesante para todos. Referente a la excelente exposición del doctor Gonzalo, como se nos permite hacer algún tipo de comentario, muy de acuerdo, doctor, con su exposición, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y también me gustaría hacer una precisión referente a lo que usted ha manifestado a la evaluación censal, y también refirió a la experiencia de Chile. Un poco la diferencia entre lo que sucede en el Perú es de que ellos tienen una oficina de medición de calidad del aprendizaje, pero autónomo, con un presupuesto autónomo. En cambio, en el Perú esa oficina es parte del Ministerio de Educación, lo cual no le permite ejercer una supervisión, monitoreo absoluto. De tal manera que tanto esfuerzo para la evaluación censal queda solamente en papel. En cambio, al tener una oficina de la medición de calidad en Chile, ellos logran ejecutar proyectos para solucionar la problemática, tanto así que inclusive tienen entrevistas con los padres de familia y llegan al problema en cuanto a la metodología o en cuanto a lo que se refiere. Luego también cuando usted refiere al currículo nacional, este plantea el trabajo por enfoques, por competencias. ¿Y por qué no podemos pensar, doctor, en la descentralización educativa? Porque el currículo nacional, como plantea la contextualización, entonces sería muy pertinente precisar también con la descentralización educativa. Y muy de acuerdo con la autonomía institucional, muy de acuerdo con la autonomía docente. Esta autonomía docente permitirá y fortalecerá a la innovación e investigación del docente. Asimismo, usted ha hecho referencia a la reforma magisterial, la 29944, y exactamente en el artículo 12 habla sobre 4 áreas que debe asumir el docente. Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué no podemos realizar que el trabajo del docente sea 100% pedagógico en virtud de este artículo? Porque tenemos la otra área que es ejecutada por los directivos que se hacen cargo de la parte administrativa, quienes tienen el apoyo y respaldo de sus secretarios. Pero eso no sucede, ¿no? En la realidad. A quien se le endosa, disculpe el término, la responsabilidad administrativa también es a los docentes. Y eso aún se ha incidido más en esta pandemia, lo cual ocasiona que el docente pues ya no tenga tiempo para la innovación, para la investigación. Entonces, ¿cómo quedamos con el artículo 12 de la reforma magisterial 29944? Y bueno, muy de acuerdo, repito, con la exposición suya, agradeciendo esta oportunidad, muy buenas propuestas. Gracias. Gracias a usted, magíster. Doctor Gonzalo Galdos, 2 minutos para responder la interrogante. Isabel, muchas gracias por sus comentarios. Realmente, como les decía, esta no es una propuesta mía, es una propuesta que ha sido trabajada con muchísimas personas en la comunidad educativa de IPAE y en la que yo he tenido el liderazgo en la parte de aprendizaje de jóvenes en educación superior, dentro de un comité que a su vez era parte de esta comunidad. Y por eso es que se nota un poco que hay diversos enfoques que al final han tenido esa convergencia en esos consensos, ¿no? Es decir, hemos llegado pues un poco a lo que todos los que conocen de educación venían reclamando. Así que le agradezco por los comentarios y totalmente de acuerdo en la idea de contextualizar el currículo, ¿no? No se puede, el currículo, y es parte de la autonomía, ¿no? La contextualización territorial, la contextualización regional, la contextualización del currículo es fundamental y es parte de promover una ciudadanía con arraigo, con valores, consciente de las necesidades de desarrollo de cada una de sus regiones, conscientes de su identidad
conscientes de su responsabilidad y deberes para con el entorno donde vive la familia, donde está la escuela, donde van a trabajar. Y eso solamente se puede lograr si hay un compromiso político para trabajar en función de una visión que no sea centralista, ¿no? Porque Lima no es el Perú no es Lima, y eso tenemos que entenderlo y tenemos que trabajarlo, y eso es parte de una visión centralista del Ministerio de Educación, donde desde un gabinete se quiere diseñar la realidad del sector. Entonces, felizmente tenemos espacios como este donde se puede conversar de diferentes realidades y diferentes desafíos, y por eso esto se lo agradezco profundamente, y voy a reiterarlo en la comunidad, la importancia de mencionar la contextualización de la currícula. Muchas gracias, doctor Gonzalo Galdos, por la respuesta, y nosotros continuamos, y ahora es un gusto presentar al licenciado Alberto Ojeda Valencia, decano regional de Arequipa, del Colegio de Profesores del Perú. Lo tenemos al licenciado Alberto Ojeda. Adelante, por favor, licenciado. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Gracias a todos los presentes, y el trabajo presentado por el doctor Galdos me parece muy importantísimo para que tengamos que imponer o pedir a los próximos gobernantes. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. A los próximos gobernantes de qué es lo que tienen que hacer para mejorar la educación. Yo he visto un poco, por lo menos acá, y es mi preocupación. Estamos pasando un proceso de pandemia de este coronavirus, donde todos los estudiantes y profesores están a través de los medios virtuales, y en algún momento tendrán que estar regresando a la presencialidad. Y ya el ministro de Educación nos indica que a mediados pasando julio, ya estaremos algunas instituciones regresando a la presencialidad, tanto a nivel inicial, primario y secundaria. Pero a mí me preocupa una situación de que nos dicen, por ejemplo, que todos los días tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener agua, tenemos que tener servicios higiénicos, y hay muchas instituciones educativas que inclusive en las mismas capitales de regiones no cuentan, no tienen buena infraestructura. Entonces, eso, ¿cómo exigimos a nuestros estudiantes que tengan que guardarse la limpieza, todo eso, si no tienen esas condiciones? Inclusive tenemos conocimiento de que hay instituciones que tienen que nuestros estudiantes llevar el agua para que puedan hasta regar las plantitas. Entonces yo creo que ese es un problema que tiene que el próximo gobierno tener en cuenta. El mismo problema es el de la alimentación. Es cierto que hay caliwarma, pero eso solo es inicial y primaria. Pero tenemos que en secundaria, por ejemplo, hay colegios de educación completa, o sea, alumnos que trabajan más de lo que hacen los normales del colegio, que no tienen ese tipo de alimentación, y tenemos la presencia de estudiantes que no tienen mucho recurso económico. Inclusive esta pandemia ha permitido que muchos padres de familia pierdan su puesto de trabajo o tengan que salir a trabajar en cosas que no han estado acostumbrados, y por lo tanto abandonan sus hogares. Y yo me pregunto, ¿el rendimiento de nuestros estudiantes con este grado de la virtualidad estará siendo bueno? Yo creo que no, porque no cuentan el apoyo de nadie. Inclusive se han presentado casos de violencia a nivel de los hogares. ¿Por qué? Porque el padre de familia, desesperado por no poder apoyar a sus hijos, empieza a gritarlos o hasta a maltratarlos. Entonces yo creo que esta situación tiene que presentarse también la presencia de psicólogos e instituciones educativas una vez que se vuelva a la presencialidad, para que puedan apoyar tanto a estudiantes como a padres de familia. Yo también estoy muy de acuerdo con la profesora cuando dice de que la currícula tiene que adecuarse, tiene que regionalizarse, tiene que ser de acuerdo a que el profesor también exponga
que no solamente sea el que reciba exigencias del ministerio, de las organizaciones superiores, sino que también sus propias capacidades las pueda sacar y puedan adecuarlas de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a la realidad en que trabaja. Y la última cosa que quería decir es la infraestructura. Hay muchas instituciones, acá por ejemplo en Arequipa, a media hora del centro, instituciones educativas que están todavía con aulas prefabricadas, teniendo infraestructura que fue construida por padres de familia cuando se inició y no sirven porque están por caer, están por destruirse. Entonces yo creo que eso tiene que plantearse también al nuevo gobierno. Y una pregunta, doctor, el 6% que se está diciendo para la educación, ¿servirá para cubrir estas brechas, estas dificultades, esta serie de deficiencias que hay en nuestras instituciones educativas? Gracias, doctor, por haberme escuchado y a los presentes. Muchas gracias, don Alberto. Mire, no cabe duda que la educación no puede verse en un contexto aislado, donde es uno de los problemas estructurales del país, sin tener una conexión con otros problemas aún mucho más estructurales, porque si bien es cierto, la educación es un derecho fundamental, también existe un problema incluso más básico, que es la salud y la nutrición, ¿no? Entonces, esta conexión tiene que ser indesligable y efectivamente de nada sirve hacer muchos planes para la mejora de la educación y la experiencia de aprendizaje si los niños están malnutridos, están desnutridos o tienen anemia o no tienen ni siquiera agua ni desagüe el colegio, condiciones mínimas de salubridad y no se puede contar con lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con eso. En esa medida, los últimos gobiernos han estado muy enfocados en el tema de infraestructura, pero aún así no han podido cumplir con siquiera tener los locales acondicionados, ni siquiera construir mayor infraestructura, ni siquiera los locales habilitados o que puedan estar en condiciones para ser utilizados. Ahorita hay un problema serio a ese respecto. Y eso nos lleva al tema del presupuesto, ¿no? Efectivamente, sería maravilloso poder contar con un mayor presupuesto para educación, pero hay dos factores fundamentales, ¿no? Primero, es realista, porque en la situación en la que estamos, ¿de dónde podría salir ese presupuesto? Eso es lo primero que nos planteamos. Y encima hay una corriente para minimizar la educación privada y, por tanto, acoger a mayor número de estudiantes de educación privada en el sistema público. Se habla de que estaría preparando el sistema para acoger a 400,000 alumnos que provienen de la educación privada. Entonces, ¿y con qué recursos se van a poder acoger a estos alumnos si es que esto sucede, que haya ese nivel de migración por razones económicas fundamentalmente? Estamos en una situación muy compleja. Y la parte de infraestructura es fundamental y la parte presupuestal también, pero ahí vuelvo a hacer hincapié en algo que he mencionado en varios eventos. El principal déficit en nuestro país, y también no exoneramos de eso al sector educativo, no es de recursos, don Alberto. El principal déficit es un déficit de capacidad de gestión. Ni siquiera se ejecutan los presupuestos, no ejecutan los presupuestos, no ejecutan el canon, no ejecutan ni siquiera los presupuestos sectoriales, ni siquiera el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo podemos hablar en una forma tan ligera de ampliar los recursos como si eso fuera a solucionar en forma mágica nuestros problemas cuando ni siquiera tenemos capacidad de ejecutar los recursos actuales? Entonces, entre el déficit de recursos presupuestales que no sabemos de dónde podría venir, el déficit de infraestructura y el déficit de gestión, claramente tenemos que apuntar a lo más prioritario y urgente en este momento, ¿no? Y no sabemos incluso cuánto pueda durar este ciclo de nuevas olas y si podremos volver en forma definitiva a las aulas y que no nos vaya a suceder que volvemos a las aulas y que luego tenemos que volver a suspender las clases, pero tendríamos que estar preparados para ese escenario también. Si no ya no sería equivocarnos nuevamente, sino sería ser negligentes, que no tuviéramos esa
esa capacidad, ¿no? Porque una cosa es que nos agarre desprevenidos la pandemia y otra cosa distinta es que sabiendo que podría haber sucesivas olas, no estemos preparados como corresponde, ¿no? Y mucho me temo que intentar volver desesperadamente a las aulas en el caso de las autoridades es solamente para evitar tener que enfrentar el problema de mejorar el sistema no presencial. Muy bien, vamos con nuestro siguiente panelista. En esta oportunidad le corresponden los 5 minutos al ingeniero Geraldo Azurco, es MBA en Administración, además es coordinador de la Escuela Profesional de Computación y Sistemas de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas noches. Doctor Jaime, gracias por la invitación, estimados panelistas. Doctor Gonzalo, excelente su ponencia. Lo que yo quisiera es abordar un poco el tema de la educación superior universitaria. Algo muy pequeño. Sabemos que el sistema universitario peruano, antes de la pandemia, se encontraba inmerso en un momento crucial, ¿sí? En el cual estaba caracterizado por 3 situaciones principales. El primero era el impulso privatizador, que era el principal empuje hacia la masificación de la matrícula, en la cual las universidades era el tener alumnos, ¿no? El segundo punto era la heterogeneidad en el acceso y la calidad que tenían efectos en los principales resultados de la empleabilidad e investigación. Y el tercero, un proceso de reforma universitaria que usted lo ha nombrado y que todos conocemos en el caso de la SUNEDO, que se había implementado para asegurar la educación regular y gobernanza, para regular la educación y gobernanza, ¿no? Lo cual tenía efectos en la cantidad y calidad de la oferta educativa. Pero, en consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno para contenerlas, la educación universitaria sufrió diversos impactos. Entre ellos quiero resaltar 2 de ellos. El primero, el efecto al cambio de la modalidad en los estudiantes. Y el segundo, la disminución de la matrícula y el aumento de la deserción estudiantil. Veamos primero lo que es el cambio de la modalidad, ¿no? Este cambio de la modalidad pasó por diferentes desafíos. El primero de ellos, podríamos decirlo, corresponde al hacer frente a la pobreza digital, la cual implica no la falta de conectividad a Internet y a la disposición de medios tecnológicos, ¿no? Como son las computadoras, las tablets, los celulares, etcétera, para hacer efectiva la comunicación, sino también la ausencia de las habilidades que debe poseer para interactuar en un entorno virtual. Y usted las nombró, habilidades digitales, habilidades socioemocionales y habilidades pedagógicas. Un segundo desafío por el cual se pasó corresponde a las condiciones del entorno. Por el tema mismo de la pandemia, todo mundo se vio obligado a quedarse en su casa, ¿correcto? De igual manera los estudiantes y los docentes. Pero para que ellos puedan hacer sus actividades, no cuentan, ¿no? O no contaban, no cuentan en varios casos, ¿no? Con un entorno adecuado, ¿sí? Y sobre todo que en algunos casos pasan largas horas durante todo el día. Y sobre todo en el caso de los estudiantes que tienen que pasar por la convivencia con todas las personas que están en el hogar o tienen algunos elementos que son distractores, como pueden ser la radio, la televisión, los videojuegos y aún más. En el caso de algunos estudiantes que tienen que cuidar a menores de edad o adultos mayores, pues, y otros que hacen trabajo en tiempo parcial, ¿no? Y el tercer desafío, y no menos que los 2 anteriores, se centra en las expectativas del estudiante sobre los procesos de aprendizaje. Entre estos desafíos y otros, explican que la adaptación a la modalidad virtual
tuvo alguna demora en la implementación en algunas universidades. Si bien hoy el 98% de universidades ya operan de manera remota a través de la modalidad virtual, pero el proceso de adaptación inicial durante el año 2020 mostró algunos retrasos. De un grupo más o menos de 90 universidades licenciadas, 59 ya habían iniciado clases. 11 iniciaron entre mayo y junio, y 21 habían definido, todavía no habían definido una fecha. Y de las 50 universidades restantes, ninguna había iniciado el semestre académico a mediados de mayo del 2020. Y con respecto al segundo impacto, estos son datos del INEDU con respecto a la matrícula y a la deserción. Al año 2020 se alcanzó una cifra de 1.007.766 estudiantes universitarios matriculados y se reportó una caída de 310.522 estudiantes respecto al año 2019. Esta caída representa un 24.01% con respecto al 2019 y se observan importantes diferencias entre las universidades públicas, de un 9.96% y privadas en un 26.72%. Ante lo dicho, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, ¿de qué manera se fomentará, cree usted, de acuerdo a su opinión, la calidad y equidad en el sistema universitario en el Perú post-pandemia? Y dos, ¿qué estrategias o acciones se pueden proponer para las universidades públicas y privadas? Gracias, doctor Rosario. Bueno, frente al diagnóstico tan preciso que has hecho sobre la parte digital y claramente los desafíos que enfrentamos en esta etapa, vamos a llamarle de incertidumbre de modalidad, porque no sabemos en qué medida vamos a recuperar normalidad en la parte presencial, a qué ritmo, y también no sabemos cuánto puede durar ese retorno progresivo. Se nos plantean escenarios para los que tenemos que estar preparados, ¿no? Todos estamos haciendo cálculos que en el 2023 vamos a poder volver, debido a la vacunación, vamos a poder volver a las clases presenciales. Entonces, hay tres tipos de instituciones. Las instituciones que han venido aguantando y haciendo medidas de emergencia o de contención para regresar a la normalidad, y que añoran la normalidad y que creen que no va a haber ningún cambio a partir de regresar a la normalidad y que todo se va a olvidar. La segunda, las instituciones que creen que algunas cosas van a cambiar, y las terceras que creen que hay algunas cosas que nada va a volver a ser como antes y que más bien hay que aprovechar todo lo que los aprendizajes de esta parte. Entonces, cuando hablamos de que las dos preguntas que me haces es ¿cómo creo yo que va a fomentar un nuevo gobierno la calidad y la equidad? Yo creo que tendría que concentrarse primero en darle simetría a la línea base, ¿no? En la parte digital. Infortunadamente eso pasa por el tema de tres aspectos, como tú lo has mencionado. Una es la alfabetización digital de los profesores, que tengan las competencias mínimas para poder seguir dando educación a distancia o educación no presencial, sobre todo viéndolo como una oportunidad de cobertura y de profundidad que no hemos tenido nunca. O sea, si llegamos a tener una solución tecnológica para el tema de conexión, la oportunidad de darle equidad a los estudiantes de la parte rural sería magnífica, dado que no tienen que solamente ser atendidos en la escuela, en la escuelita que ellos tienen en su pueblo, en su pueblito, sino que pueden tener acceso a educación de primer mundo a través de la parte no presencial. Esto sería un cambio dramático. Entonces, tenemos que ver la no presencialidad como una forma de generar equidad en la oportunidad de aprendizaje significativo, ¿ya? Eso es un tema. Pero solamente lo podemos lograr
Si hay conectividad, si hay los medios tecnológicos, como tú lo mencionaste, y si hay una voluntad política de ir por ese lado, ¿no? Pero eso significa también un sacrificio desde el punto de vista del perfil de los profesores. Los profesores tienen 50 años y muchos profesores ya no van a querer, aprecio Gerard, no van a querer transitar a un mundo digital porque no son nativos digitales y están en confrontación no solamente con la capacitación tradicional, sino con la alfabetización digital. Entonces, ¿qué hacemos con estos profesores? Son profesores que incluso ahora han estado ganando un sueldo sin necesidad de impartir clases porque han sido sustituidos por un sistema con muy pocos profesores impartiendo clases a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con esos profesores? Entonces, hay una realidad y es que la modalidad no presencial representa una oportunidad de penetración y de cobertura sin precedentes si lo hacemos seriamente. Pero al mismo tiempo es una amenaza de tipo social y laboral para los profesores existentes. Entonces, el nuevo gobierno va a tener que conciliar entre una cosa y la otra de una forma dramática y radical, ¿no? Y luego, con relación a la calidad, yo te diría, si el nuevo gobierno y el nuevo ministro, los nuevos ministros que se sucedan en la parte educativa, se concentran en la educación básica y no en la universitaria, porque creo que la universitaria podremos navegar, Gerald, apoyándonos entre públicos y privados, complementando la experiencia que hemos ganado, y ya teníamos un nivel de 20 a 30% de hibridación entre presencial y no presencial, y podemos avanzar en esa línea y de pronto llegar a un porcentaje estable y tener una educación que se llama blended, ¿no? Que combinemos lo presencial con no presencial, encontraremos un equilibrio. La prioridad es educación básica escolar. Si tú me dices cómo puedo lograr mayor equidad en la educación superior, te voy a contestar de una forma no tradicional. Es logrando que los que ingresan a la educación, los alumnos que ingresan a educación superior, no tengan las brechas que hoy en día tienen. Ya no podemos las instituciones de educación superior cerrar esas brechas si vienen con ese déficit. Entonces, y la manera de cerrarlo no es en la universidad, no es en el instituto, es en educación escolar. Es ahí donde tenemos que cerrar las brechas. Si cerramos las brechas ahí, todo se va a facilitar en la educación superior. Entonces, yo te diría que por ese lado habría que trabajar. Infortunadamente, no sé qué tan popular sea esto, porque la SUNEDU tiene mucha visibilidad atacando las universidades públicas, y el ministerio tiene mucha visibilidad atacando los colegios privados, porque es como yo digo, esto es la paradoja del galgo y el conejo, ¿no? Como el conejo es la educación privada a todo nivel, y como corre un poco más rápido, y el galgo, que es la educación estatal, no puede alcanzar al conejo, que es la educación privada, lo que se debería hacer es que deberíamos lograr entrenar al galgo y alimentarlo mejor y cuidarlo mucho más para que logre tener tanta velocidad que alcance al conejo. ¿Qué es lo que hace en este momento el sistema político y el sistema sectorial? Lo que hace es ponerle trabas al conejo, poniéndole obstáculos en el camino para ver si eso reduce su velocidad y finalmente el galgo lo alcanza. Y sabemos que un conejo no solamente es rápido, sino un conejo también es hábil y flexible, y va a ser difícil que en ese tipo de acercamiento y de estrategias se pueda lograr un cierre de brecha. El cierre de brechas es como cualquier persona consciente que sabe que tiene que mejorar en algo. Uno no puede mejorar y uno no puede aprender si no reconoce la necesidad. Si no reconocemos la importancia de mejorar la educación estatal por encima de regular y fiscalizar la educación privada, no vamos a cerrar esa brecha de equidad y de calidad que todos, y no solamente tú, Gerald, estamos reclamando. Muchas gracias, doctor Gonzalo Galdos, por la respuesta y por la instrucción que nos está dando. Y así como hemos conversado con diferentes especialistas, es importante también conocer
el otro lado, de quien recibe la educación, los estudiantes. Por tal motivo, nosotros hemos invitado al estudiante de la carrera de Derecho, Renzo, a Raúl Loaiza Valdés. Él es estudiante de la filial sur y es importante mencionarles algo respecto a él, porque él obtuvo una beca de nuestra universidad para viajar a España y ha desarrollado un curso de gobernanza organizado por la Universidad Carlos III de Madrid. Tercero. Y además de ello, es importante recalcar que en ese curso se elaboraron varios documentos sobre políticas públicas, entre ellas el tema de la educación. Así que es un gusto tenerte, Raúl, y un gusto tener también tu comentario y pregunta para el doctor Gonzalo Galdos. Adelante, Raúl. Buenas noches y gracias por la invitación a la universidad y por la excelente aporte del doctor Galdos, que evidencia una vez más que la educación es básica para el crecimiento de una sociedad y que en eso debemos enfocarnos ahora. Debido a mi participación en una universidad de España, pude notar la diferencia que hay entre la educación que se ejerce en Europa y la educación en Latinoamérica. Uno de ellos es uno de los puntos que habló el doctor Galdos, que es el avance de la educación técnica. Aquí, lamentablemente, en nuestro país nos dicen, si tú no entras a una universidad, no eres nadie, comparado con la educación técnica. En cambio, allá el refuerzo que se le da a la educación técnica es bastante importante. La productividad que aporta a cada país europeo es considerable, ya que son 3 años comparados con 5 años o 6 años de una carrera universitaria. Entonces, mi pregunta está basada en qué acciones o cómo se fomentaría en nuestro país la educación técnica en un próximo gobierno, considerando las situaciones actuales de pandemia, ya que muchas de ellas son prácticas y no es dable una educación virtual. En primer lugar, Raúl, tenemos un problema de percepción. ¿No? Eso significa que tengo un problema de eco en el mensaje. Ya, ok, gracias. Hay un micrófono. Me parece que está... Creo que ya está, doctor. A ver. Gracias. Sí. Sí, ahora sí, gracias. A ver. Yo pensé que el problema de percepción de que la universidad te resuelve todos los problemas laborales y de profesionales era un tema solamente de Perú, ¿no? Pero sin embargo veo que eso en general está afectando a muchos países de la región, y algunos países de Europa también están siendo afectados por el mismo tema, ¿no? La universidad se ha convertido en algo aspiracional desde el punto de vista de inclusión social y de estatus. Se trata de que tengas un título universitario que te da una ubicación o una colocación social distinta, y los gobiernos han tomado medidas radicales al respecto, como que serían cuestionables, Raúl, como por ejemplo decidir, en el caso de España, la BUP, ¿no? La prueba única de educación secundaria, indica quiénes pueden ir a la universidad y quiénes tienen que seguir educación técnica, así, casi como segregando y diciendo, tú no tienes capacidad para ir a la universidad y tú sí tienes capacidad para ir a un instituto, y tú no tienes capacidad para ir a ninguno de los dos, tú tienes que dedicarte a trabajar. Esos son modelos dictatoriales, son modelos que no permiten una elección y no permiten un carácter aspiracional de una sociedad que tiene derecho a elegir si vas a intentar el tema de la universidad. Además, todos sabemos que, si bien es cierto, no estar muy preparado en el colegio puede marcar tu derrotero profesional, también sabemos que muchos de los mejores alumnos del sistema escolar no son buenos alumnos en el sistema de educación superior, y viceversa. Malos alumnos en el sistema escolar han sido buenos en la universidad y luego han sido buenos profesionales. Entonces, no hay un determinismo per se. Entonces,
Nosotros lo que fomentamos para promover es un cambio de mentalidad. Nosotros creemos que se necesita un esfuerzo nacional, es decir, no solamente un esfuerzo de los representantes de los institutos privados y públicos, sino un esfuerzo nacional para reivindicar los valores de la educación técnica, los sueldos que se pueden alcanzar, los niveles de empleabilidad, pero tiene que ser una campaña de sensibilización, una campaña muy fuerte que ayude a cambiar la percepción de los padres de familia y de los alumnos en el tema vocacional, y que se vea la opción del instituto y de la parte técnica, incluso como algo que después podría ser complementado y después podría seguir educación universitaria. Eso por un lado, ¿no? Y segundo, creo que la iniciativa más importante es calidad y no cantidad, Raúl. Hay muchos institutos, muchísimos institutos, sin equipamiento, sin presupuesto, sin capacidad de gestión, sin atención, sin infraestructura. La idea de tener en cada región un instituto emblemático, así como hay una universidad siempre emblemática en cada región, que haya un instituto emblemático al que todos los ciudadanos, todas las fuerzas vivas de la sociedad civil y todas las autoridades públicas apoyen para que sea un instituto de excelencia, que tenga también una oferta de carreras acorde con las necesidades de desarrollo de la región. Estoy absolutamente seguro que el entorno laboral y la demanda va a acompañar a ese instituto, como sabemos claramente que acompañó a Senati o acompañó a TecSoup en el caso de Arequipa, porque claramente sabían que salían muy buenos técnicos y que tenían buenos sueldos, buenas posiciones. Entonces, si logramos nuevamente relacionar institutos, un conjunto de institutos a nivel regional con la excelencia en la formación y con un buen sueldo de salida y con un puesto asegurado una vez que se estudia, en medio de una crisis económica, creo que es una fórmula ganadora. Por ese lado, me permitiría sugerirlo, creo que es por ese lado también que hemos hecho las propuestas a nivel de IPAE. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, doctor, por su respuesta, y también agradecemos la participación de Saúl. No queremos cerrar este webinar sin antes poder leer un comentario y también una pregunta por parte de nuestros espectadores. Saúl Durán escribe lo siguiente: estimado doctor Gonzalo, felicitaciones por tan importante aporte. La educación escolar es la base, sobre todo en la formación de principios y valores del educando. Considera que es básico o indispensable que por lo menos los sindicatos del sistema educativo sean obligatoriamente apolíticos y no como sucede ahora, que convierten a las escuelas en centros de adoctrinamiento y de plataforma política. Más que preocuparse por la calidad educativa, ¿qué hacer? Es la consulta que le alcanza al doctor Gonzalo Galdos. Gracias, Saúl, por tu pregunta. Muchas gracias por el privilegio de tenerte en la audiencia. Tu pregunta es muy interesante porque plantea un dilema un poco más profundo, ¿no? Los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores de su sector. Eso significa que se ha requerido de un sindicato muy fuerte para reivindicar el rol docente y a los profesores, que han sido en el transcurso de nuestra historia postergados, han sido maltratados, no han recibido los recursos ni la capacitación necesaria. Entonces, lo que no hemos hecho por los profesores, lo hemos pagado con monstruos de sindicatos que han convertido su rol legítimo sindical en una plataforma de adoctrinamiento y en una plataforma de lanzamiento político. En la medida que seamos capaces de brindarles a los profesores directamente desde el punto de vista de condiciones laborales, desde el punto de vista de capacitación, de desarrollo, de oportunidades, de reconocimiento social, la importancia de los sindicatos va a caer en picada. Entonces, en las relaciones causa-efecto, los sindicatos son fuertes cuando no hay un trabajo sistemático de apoyo a los trabajadores o a los colaboradores de ese sector. Lamentablemente,
el círculo vicioso no queda solamente en los sindicatos. Porque en el fondo, el drama de América Latina, de la parte educativa, es que en general los partidos políticos de extrema facción tratan de capturar siempre los ministerios de educación, ya sea capturarlos políticamente a través de un gobierno con afinidad a ellos, sino tratan de capturarlos administrativamente, funcionalmente, es decir, infiltrar los ministerios con funcionarios con un dogma político como norte para sus acciones. ¿Y por qué los partidos políticos extremos quieren capturar como botín político los ministerios de educación? Porque gracias a eso pueden controlar, como decía Saúl, el contenido de la currícula, pueden cambiar la historia, si quieren, pueden cambiarla, cambiando los contenidos de la historia, pueden reducir el tipo de competencias que abarca una currícula. Por ejemplo, pueden reducir, si quisieran, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, y convertir a todos los estudiantes en un patrón, en un estereotipo, en un perfil único, sumiso, ¿no? sin tener un criterio de ciudadanía. Pueden reducir el tema de identificación con los valores ciudadanos y con el valor de lo que significa la nación o la patria, y eso puede hacer quien controla un ministerio de educación en un país. Puede, como les digo, no solamente adoctrinar, no solamente adoctrinar de cara al futuro, sino puede cambiar la historia también para descontextualizar muchas cosas que sucedieron. Entonces, mi respuesta a Saúl es: la mejor manera de pedirles a los sindicatos que ocupen el lugar que les corresponde es haciendo bien nuestro trabajo por reivindicar a los profesores y por ayudarlos a que cumplan su función y por ayudar a que la educación ocupe el lugar que le corresponde. Todo lo demás va a venir por su propio peso. Los profesores no necesitan abogados defensores, no deberían necesitar abogados defensores, ni deberían de tener paladines políticos improvisados, populistas, que salgan a defenderlos frente a la opinión pública. La voz de los profesores debería ser directa, fuerte, y debería resonar como una necesidad que tenemos que atender todos los peruanos, porque si queremos tener un futuro y que queremos tener una nación que perdure, tenemos que preocuparnos por la educación, porque la educación, la pregunta no es qué hacer para solucionar la educación y otros problemas adicionales. La respuesta es una sola: si mejoramos la educación, seremos capaces de tratar y mejorar y solucionar el resto de los problemas. Así que es una inversión que parece de largo plazo, sin embargo es una obligación que empieza hoy y empezó ya hace mucho. Muchas gracias, doctor Gonzalo Galdos Jiménez, por su presentación, por las respuestas que ha brindado a cada uno de nuestros panelistas y además por todo lo que significa hablar de las propuestas educativas para el éxito del próximo gobierno, que es lo que necesitamos todos como nación. Vamos a terminar el programa de hoy, vamos a terminar nuestro webinar de Ventana Sanmartiniana con las conclusiones que están a cargo del doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, Fila Sur. Adelante, doctor. Su audio, por favor. Bueno, gracias, Eric, y definitivamente uno que está acostumbrado, yo veo poco a televisión, pero definitivamente una de las cosas que menos me gusta ver es ver las discusiones del Congreso. Pero cuando realmente he visto lo que he visto hoy día, definitivamente creo que mi visión cambia totalmente, porque hemos visto una discusión de un problema fundamental del país, enfocado por gente que considera que la educación es un factor fundamental de desarrollo. El diagnóstico que ha hecho Gonzalo, yo creo que no solo es declarativo, sino refleja la importancia de la empresa en el sector educación, porque definitivamente las cifras que él ha mostrado nos han mostrado una realidad clara de en qué situación estamos en el aspecto educativo
y cuáles son las alternativas que tendríamos que tener en este nuevo gobierno que viene para que realmente la educación pueda tener una mejora cualitativa respecto a la respuesta que necesita este momento el Perú. Y eso creo que es fundamental, que se haya hecho el diagnóstico y que se haya hecho la propuesta. Le escuchaba a Isabel hablar y definitivamente desde el punto de vista que ella tiene y la experiencia que tiene como docente, hablaba de dos cosas que creo que son importantes. Primero, la evaluación de la calidad no puede ser realmente manejada por la misma entidad que la da y menos realmente con intereses políticos. En segundo lugar, ella hablaba de algo creo que es importante, que es la contextualización de la educación. Nosotros no podemos hablar en un país tan vasto como el Perú de una educación general. Y creo que la esencia fundamental de la educación y del modelo, al menos que yo creo, es la libertad. La libertad que nos da a nosotros realmente para tratar de tener un programa adecuado a la realidad que estamos viviendo. Y el Perú tiene realmente una diversidad geográfica tal que no podemos hablar de un programa único, pero sí podemos hablar realmente de lineamientos básicos que nos permitan que el docente pueda desarrollar su creatividad para que el alumno realmente pueda vivir la educación en un entorno en el cual él se siente parte. Por eso, Isabel, yo creo que es bastante importante lo que tú has dicho. Escuchaba realmente al profesor Alberto Ojeda, del colegio, presidente del Colegio Regional de Profesores, y hablaba de esa desfase que hay entre lo que uno enseña y lo que uno tiene a disposición. Y decía, realmente nosotros nos dicen que hay que lavarse la mano, pero en el pilón, en el colegio no tenemos agua. Y lógicamente que siempre jugamos con cifras. Hay que subir el presupuesto significativamente. Y Gonzalo tiene una respuesta que yo creo que es evidente. Esta pandemia, una de las cosas que ha reflejado es la ineficiencia del Estado. Su falta de criterio en la capacidad de gasto, no solo por la corrupción, no solo por el mal manejo, no solo por el mal direccionamiento del presupuesto, sino por la ineficacia con que lo hace. Si yo hubiera manejado, por ejemplo, la pandemia y yo quisiera mejorar la infraestructura educativa, nosotros como país tenemos cantidad de organizaciones que podrían realmente, la Asociación de Padres de Familia, de repente con el presupuesto, que puede ser la quinta parte de lo que no gasta la región, mejorar su colegio con más cariño y con más amor, porque en muchos casos lo sabemos, los que de alguna manera hemos tenido oportunidad de tener de cerca a los docentes, el docente hasta pone de su parte. Y pone de su parte, ¿por qué? Porque llega a su primer día de clase y lo primero que hace es tratar de hacer que sus alumnos tengan un ambiente agradable. O sea, el docente no ha perdido ese misticismo, ¿no? De tratar de cumplir con esa función que la sociedad le ha dado y que lamentablemente, como decía Gonzalo, no le damos a veces las condiciones favorables para que lo pueda hacer. ¿Cómo realmente motivar realmente a que el docente tengamos en las escuelas pedagógicas mejor calidad de docentes? Es realmente, yo pienso, en gran parte, no solo la parte económica, que puede ser fundamental en momentos como este, sino el reconocimiento social del docente. Yo creo que en este lapso de tiempo que ha habido, mucho se ha perdido realmente de lo que significa ser docente. Y ser docente o que te digan maestro, yo creo que es el más alto calificativo que la sociedad puede dar a un ser humano. Pero lamentablemente hemos caído no solo en el deterioro de la parte económica y de la parte profesional, sino hemos perdido ese protagonismo que debíamos tener dentro de la sociedad. No te olvides que los ejemplos de educación que hubo, ¿no? Si hablamos de Sócrates, realmente fue un gran maestro, ¿no? Y si hablamos de esos dos modelos de Atenas y Esparta, realmente fueron maestros quienes guiaron realmente el desarrollo de esas dos culturas que hasta hoy son ejemplos de la sociedad. Por eso, para mí, es importante realmente esa reivindicación del docente en ese rol protagónico que tiene, y no lo juzguemos ni lo evaluemos, ni utilicemos criterios políticos para tratarlo de medir su calidad. Yo creo que démosles la oportunidad realmente de que él cumpla su labor de la manera más eficiente posible. Y antes de evaluarlo, yo le daría la oportunidad de que se capacite.
para que él pueda hacer luego una tarea de acompañamiento junto con sus alumnos. Yo me acuerdo cuando empezamos en la universidad y vino un docente del cual me acuerdo mucho y no quiero decir su nombre, pero siempre me grabo, empezó la matemática moderna y nos dijo que iba a aprender con nosotros. Realmente el gesto de humildad que él tuvo, propio de un maestro, y fue un maestro grande, ¿no? Y lo primero que plantearon la clase política que dirigía la clase era que había que retirarlo porque él mismo había reflejado que no sabía. Miren, han pasado cuántos años desde que él fue mi profesor para darme cuenta que la labor del docente actualmente es esa, aprender con sus alumnos y aprender a aprender. Desarrollar la comunidad que debe desarrollar realmente con sus alumnos. Eso yo creo que es una cosa que no la vamos a entender en la medida de que no demos al lugar al docente que tiene y demos a la educación la importancia que debe tener. Entonces la educación no va a ser un problema de cifras, ni de indicadores económicos, ni un problema legal. Va a ser un problema de afrontar el reto que tenemos como peruanos de hacer un país diferente. Por eso que escucharlos hoy día para mí, te juro que ha sido algo que me ha deleitado, realmente una tarde que tuve bastante dura, porque definitivamente creo que el Perú sí tiene un porvenir, tiene algo diferente. Lo escuché a Gerald y lo conozco bastante a Gerald porque Gerald es una de las personas que es para mí un soporte en este modelo educativo, que es lo que estamos haciendo en la San Martín, ¿no? Tratar de encontrar una personalidad propia de la filial sur, que está encuadrada entre la Universidad de Lima, que sabemos realmente la trayectoria que tiene, pero en Arequipa estamos tratando de hacer algo diferente y nos ha tocado hacerlo en un momento difícil. Por eso, Gerald, realmente te conozco bastante y trabajamos juntos, o sea que me identifico con las cosas que tú has dicho. Escucharlo a Raúl yo creo que es importante en la medida de que ha tenido la oportunidad de hacer un contraste entre dos sistemas educativos diferentes y encontrar una realidad que es la que tiene nuestra universidad. ¿Y cuál es la realidad que tiene? Que nosotros no estamos preparando el profesional que el desarrollo requiere. Lamentablemente estamos preparando profesionales para un mundo que no existe. Y estamos realmente ubicando, y de esa manera tan cruel como lo decía Gonzalo, como lo hace en España, de decir, tú sirves para profesional, tú sirves para técnico, y tú no sirves más que para obrero, cuando realmente estamos alejándonos totalmente de lo que son las inteligencias, de lo que es la inteligencia, de lo que son las inteligencias múltiples. Si nosotros hablamos de Messi como jugador de fútbol ahora que hemos estado en el Mundial, pues es un genio por la habilidad que tiene. Y tiene una inteligencia diferente en lo que él hace. Entonces, cada ser humano y cada alumno nuestro, pues tiene habilidades totalmente diferentes y inteligencias diferentes que nuestra función como docentes es encontrarlas. Y cuando el alumno llega a la universidad, y Gonzalo decía, de que mientras no suplamos las deficiencias que el alumno trae a la universidad, trae dos tipos de deficiencias, trae cognitivas y aptitudinales. Le falta conocimientos y le falta actitud, porque a veces ese alumno llega destruido en un mundo realmente que lo formaron, que hasta la fecha no lo encuentra. Por eso es que gran parte del problema que ha habido en la conectividad no ha sido tanto la conectividad, sino que nuestros alumnos no han estado preparados para el uso realmente de las tecnologías de la información. Y creo que tampoco están preparados. Y si nuestros docentes no son nativos, pues no los hagamos nativos, pero tampoco les demos el ostracismo de alejarlos realmente de este medio, ¿no? Yo creo que por más dificultad que tengamos, de todas maneras vamos llegando a cosas que anteriormente ya se han hecho parte del uso común, ¿no? Hablar de un Zoom, de un Meet, yo creo que ya se ha hecho en los docentes y en la gente misma parte de lo que actualmente manejamos. Entonces, para terminar, para el nivel de la educación superior, de la cual con Gonzalo soy parte, porque el primer proyecto universitario que me tocó fue el de la UNSA, ¿no? Y el de la UNSA lo hice cuando tenía 20 y tantos años, y fui parte de él realmente, y trabajamos con 3 núcleos, ¿no? El núcleo de
los que seguían ingenierías, de los que seguían bioquímicas y de las ciencias sociales, y les dimos una formación totalmente diferente. Y dio resultado en el tiempo que hubo, y hubo grandes alumnos en ese proyecto, dentro del cual está Gonzalo Galdos. Entonces, definitivamente, para mí la universidad, yo creo que tiene una esencia importante. En las cosas que ha dicho Gonzalo y que han dicho cada uno de ustedes, no podemos tener un organismo regulador como la SUNEDU, que si bien es cierto, se preocupe de la calidad de la educativa, pero que busque indicadores adecuados y que no se convierta en un instrumento político y que sea simplemente, tenga un aspecto coercitivo contra las instituciones. Las instituciones de calidad que demuestran su trabajo, pues ¿por qué no les damos oportunidad a que abran filiales, a que tenga una estructura modular que les permita cambiar carreras de acuerdo a las necesidades del mercado? Que tengan objetivos terminales dentro de cada uno de sus años y que tengan una articulación directa con la educación técnica. Porque si no tienen una articulación directa, pues a los 3 años te das cuenta de que estudiaste 3, 4 años y no te encuentras. Entonces creo que es importante realmente, y esto con el modelo de competencias se hace realmente muy importante, de que tengamos la oportunidad de que los alumnos vayan adquiriendo competencias año a año, semestre a semestre, y realmente si la universidad no es su destino, pues se encontrarán una actividad en la vida en el cual de todas maneras la institución de educación superior contribuyó a prepararlos. Por eso es que en la educación, así como lo han hablado ustedes, sinceramente, gracias, yo les agradezco mucho por haberme permitido escucharlos. Y también les agradezco porque la educación simplemente para mí será el eje fundamental del desarrollo y el que permita cambiar este Perú, que no lo vamos a cambiar de otra forma mientras no cambiemos nuestra educación. Así que, ¿qué decirles? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, por sus palabras. Y bien, hay mucho que hacer por educación y estamos aquí todos los actores que debemos involucrarnos para que nuestra educación avance y avance avance sin brechas, avance realmente con el desarrollo que todos ansiamos para los niveles correspondientes. Agradecemos una vez más al doctor Gonzalo Galdos siempre por su tiempo y por acompañarnos en cada fecha distinta de los webinars, sobre todo para hablar respecto al tema de educación. Hay que estar pendientes cuál va a ser el mensaje presidencial respecto al tema educativo. A la magíster Isabel Guaywa, al ingeniero Gerald Basurco, al profesor Alberto Ojeda y a nuestro estudiante de Derecho Raúl Loaiza. Gracias a todos ustedes. Doctor Jaime Mujica, también gracias por su tiempo y estar con nosotros cada miércoles a las 7 de la noche en el webinar de Ventana Sanmartiniana. Nos vamos, Eric, sin antes decirles, y los invitamos siempre a que se cuiden, y los que ya les corresponde la vacuna correspondiente, asistan a los centros de vacunación. Es necesario. Eric, nos vamos. Así es, nos vamos, y como bien se decía el día de hoy, a las palabras Zoom, Meet, otra palabra que seguro quedará es webinar. Los webinars todos los miércoles de Ventana Sanmartiniana. Abrazo para todos, hasta el próximo miércoles.